Trabajo para una organización benéfica sin fines de lucro que ayuda a las personas sin hogar con lo que puedan necesitar: duchas, comida, una dirección postal, programas de recuperación, vales de taxi para citas y juicios, alojamiento y ropa, entre otros servicios. El punto es que estas personas tienen historias muy impactantes que a menudo comparten para advertir a otros sobre los peligros de las drogas, especialmente a quienes aún no están en la calle o no han caído en la adicción. Sin embargo, es importante recordar que no todo lo que dicen es cierto, así que compartiré solo aquellas historias que creo genuinas. Planeo contar 3 historias y, si te gustan y quieres más, tengo muchas otras. Empezaré con la historia de una joven a quien llamaré M, por motivos de privacidad. M considera relevante mencionar que no creció en un hogar disfuncional, ni sufrió grandes traumas o negligencias. Provenía de una buena familia de clase media donde el amor prevalecía. Su familia tenía una política de tolerancia cero hacia el consumo de alcohol y drogas en menores, y ella siempre se prometió no decepcionar a sus padres. De hecho, esperó hasta su cumpleaños número 21 para tomar su primer trago. Sin embargo, a veces las cosas malas le suceden a personas buenas. Es importante entender que todos en la calle tienen una historia que los llevó allí. Nadie nace para ser basura ni está destinado a serlo. La vida normal y bien encaminada de M cambió cuando tenía 22 años. Estaba en la universidad estudiando enfermería cuando unos amigos la invitaron a una pequeña fiesta en casa. Solo sería buena comida, algunas bebidas y pasar el rato. Nada sofisticado ni ilegal. Fue en esa fiesta donde lo conoció. Él tenía ese aire de chico malo que por alguna razón encontró atractivo. Era muy distinto a cualquier otro hombre que había conocido, y disfrutó el cambio de ritmo que él representaba. Pero a él también parecía gustarle ella. Poco después comenzaron a salir, y la relación avanzó rápidamente. M no se dio cuenta del problema en el que se encontraba hasta que sintió que ya era demasiado tarde para salir. Todo comenzó con las salidas a bares y el aumento en el consumo de alcohol. Después, pasaron a fiestas en casa antes o después del bar para continuar divirtiéndose y crear recuerdos. Él la empujaba a beber más, aunque M nunca había fumado marihuana. Pero cuanto más tiempo pasaban juntos, más la presionaba para que lo hiciera. Siempre usaba el mismo argumento: solo quiero crear buenos recuerdos contigo. ¿No me amas? Moriré si no me amas. A pesar de que M sabía desde el principio que él consumía drogas, él siempre le prometía que no era adicto y que solo lo hacía por diversión. Cegada por el amor, M le creyó. No pasó mucho tiempo antes de que él empezara a presionarla para que probara las drogas. Al principio, M se negó firmemente. Él parecía entenderlo, pero con el tiempo su resistencia comenzó a debilitarse. Después de solo 4 meses de salir, se mudó con él. En ese momento parecía una buena decisión. Lo amaba y pensaba que algún día se casarían. Además, la vida en el dormitorio era costosa y mudarse la hacía sentir más adulta, viviendo con su pareja. Sin embargo, según palabras de M, esta fue la cosa más estúpida que he hecho en toda mi vida. ¿Qué clase de idiota se muda con un chico que apenas conoce después de salir solo 4 meses? ¡Qué estúpida fui! T se volvió cada vez más controlador y hacía rabietas cuando no conseguía lo que quería. No quería que M fuera a la escuela, y se molestó cuando ella mencionó la idea de conseguir un trabajo a tiempo parcial para empezar a ahorrar para pagar sus préstamos estudiantiles. Comenzaron a pelear mucho. Su consumo de alcohol empeoró y sus calificaciones cayeron drásticamente. Después de una pelea particularmente desagradable, decidieron beber hasta quedarse dormidos. Esa fue la primera vez que él le inyectó drogas entre los dedos de los pies mientras dormía profundamente debido al alcohol, sin que ella lo notara. Lo que sigue es difícil para M de contar, y su relato se vuelve vago en ciertos puntos. Por lo que entiendo, M pensó que estaba enferma, y posiblemente muriendo, debido a los extraños síntomas que presentaba.
Creía que las marcas entre sus dedos eran causadas por pie de atleta, picaduras de pulgas o algo similarmente inofensivo. Estaba aterrorizada y, de alguna manera, se había convencido de que tenía un tumor cerebral. No fue hasta que le dijo a T que iría a urgencias porque no se sentía bien, que él confesó que había pasado de inyectarle drogas mientras dormía a amenazar su vida y obligarla a ver cómo él mismo la drogaba, solo para que pudieran drogarse juntos. M abandonó la universidad, comenzó a alejar a sus amigos y familiares, y casi nunca salía de casa. Su familia tenía una idea de lo que estaba sucediendo, pero no lograron que ella se sincerara. Cuando finalmente lograron hablar con ella, insinuó que había otras cosas sucediendo, pero a veces omitía detalles que parecían importantes. Por eso prefiero no compartir información de la que no estoy seguro. M admite que, incluso hoy, una parte de ella sigue amando a T, pero entiende que eso es resultado del abuso y el condicionamiento. Así es como funciona el abuso en las relaciones. Te hacen sentir que no puedes vivir sin ellos y que de alguna manera todo es tu culpa. La última vez que lo vio fue la noche más aterradora de su vida. En ese momento, M ya consumía drogas voluntariamente porque odiaba cómo se sentía sin ellas. Estaban fuera, y T prometió conseguir más, pero no lo hizo. En su desesperación por drogarse, M desconectó su Xbox y comenzó a insultarlo, reprochándole por engancharla a las drogas y luego dejarla sufrir sin ellas, diciéndole que un verdadero hombre cuidaría mejor de su mujer y que quizás debería irse con uno de sus compañeros de drogas, porque él sí la trataría bien. T no reaccionó bien. Fue la primera vez que la golpeó. M intentó defenderse, pero él era demasiado fuerte. Después de algunos golpes en la cara, él la estranguló. M estaba segura de que moriría, asesinada por el hombre que la convirtió en adicta. Despertó en el hospital al día siguiente, donde los médicos le dijeron que tenía suerte de estar viva. Aparentemente, un vecino que paseaba a su perro escuchó los gritos de M y llamó a la policía. M tenía demasiado miedo como para presentar cargos, pero la policía lo hizo. Desafortunadamente, M, ingenua y convencida de que su familia siempre estaría allí para ella, sufrió aún más cuando, tras confesarles todo y suplicarles ayuda, sus padres y hermanos se negaron a verla o acogerla hasta que pudiera demostrar que estaba limpia y se mantendría así. Sin ningún otro lugar a donde ir, y con todos alejados de su vida, temió ser dada de alta del hospital, pero finalmente no pudo quedarse más. Pasó su primera noche sin hogar en un callejón detrás de un salón de uñas, usando un trapo encontrado en un contenedor de basura para cubrirse. Me alegra informar que ahora está limpia, tiene un buen trabajo estable y su propio apartamento. Ha reparado la relación con su familia y le está yendo increíblemente bien. No podría estar más orgullosa de ella, pero su camino hacia la recuperación no fue fácil, y la vida en la calle es brutal. M me dio su consentimiento para compartir esta historia, esperando que cualquier persona en una relación abusiva la escuche y busque ayuda antes de que sea demasiado tarde. No esperes hasta que tu vida esté en peligro. Te puede convertir en alguien que no eres y dejarte sin hogar. Sálvate ahora mientras puedas. JNS son una pareja casada de unos 50 años y, sinceramente, son algunas de las mejores personas que uno podría conocer. Son amables con casi todos y realmente desean ayudar. Él tiene un poco de temperamento y Jay a veces es un poco lento para calmar a su esposa, pero ¿qué ser humano no tiene sus defectos? Sé que ambos tienen antecedentes de consumo de drogas, pero cuando llegaron al programa ya estaban limpios y solo intentaban reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, cuando no tienes acceso a ropa limpia, una ducha, una cama para dormir y un historial laboral sólido, puede ser realmente difícil conseguir un trabajo, trabajar y encontrar un lugar donde vivir. Afortunadamente, tenían un automóvil en el que vivían junto a su perro, al que habían rescatado de una situación abusiva. En mi ciudad,
hay un grupo de Facebook dedicado a hacer una especie de vigilancia comunitaria. Supuestamente, comparten información importante, hacen preguntas relevantes y buscan mantener a la comunidad segura. Pero en realidad, el grupo ha abandonado cualquier pretensión de preocuparse por la seguridad comunitaria y se ha convertido en una especie de mafia moralista que desprecia a las personas sin hogar. Se animan entre sí cada vez que alguien comparte un video de personas sin hogar en la ciudad, acosándolos para que se vayan y llamando a la policía para denunciar delitos que no han cometido. También han difundido mentiras sobre los trabajadores de mi organización y han intentado cerrarnos, argumentando que si dejamos de ayudar a las personas sin hogar, éstas se mudarían a otras ciudades y dejarían la nuestra en paz. Incluso llegaron a atacar a un grupo de jóvenes locales que se ofrecieron como voluntarios para ayudarnos 2 sábados durante sus vacaciones de verano, arreglando algunas cosas en nuestro edificio. Estos niños, tan dulces y serviciales, fueron injustamente etiquetados como niños malvados por este grupo de Facebook, que usó términos que un adulto jamás debería dirigir a un niño. JNS fue víctima de este grupo. El hombre que inició todo, a quien llamaremos el idiota malvado, se dio cuenta de que Jay y S vivían en su auto y se movían constantemente por la ciudad, tratando de encontrar un lugar donde quedarse por un tiempo. No sé mucho sobre este hombre, aparte de que está jubilado, proviene de una familia adinerada y le gusta husmear por la ciudad en busca de contenido para su estúpido grupo de Facebook. Por alguna razón, decidió hacer de JNS su objetivo, publicando videos desde su teléfono en los que acosaba a la pareja, preguntándoles por qué, como holgazanes desempleados, eran tan crueles al obligar a un perro a vivir con ellos. También intentó exigirle a Jay una prueba de seguro para conducir y los acusó de muchas cosas terribles, lo que exacerbó el trastorno de estrés postraumático de S. Ella todavía se sobresalta y grita si alguien toca la ventana de su auto o cuando escucha vidrios rompiéndose. Aunque no hay pruebas, todos sabemos que fue el idiota malvado quien los atacó la noche en que dormían en su auto. Esa noche, alrededor de las 2:00 a.m., alguien vestido completamente de negro y con el rostro cubierto comenzó a romper las ventanas del auto, gritando que personas como ellos deberían morir. El atacante huyó cuando Jay saltó del auto con una de esas linternas de alta potencia que suelen llevar los guardias de seguridad. Jay y el perro sufrieron cortes menores por los vidrios rotos, pero S, que estaba descalza y muy confundida al despertar, pisó un trozo de vidrio y se hizo un corte profundo en el pie. Hicieron lo mejor que pudieron para tratar la herida, pero el corte seguía infectándose. Al final, tuvieron que amputarle 2 dedos porque la infección se había extendido demasiado. Jay hizo varios informes policiales, pero sin pruebas concretas no se pudo hacer nada. Agradeció que el seguro cubriera las ventanas y pagara la cirugía, pero solía pensar que era más seguro dormir en su auto que debajo de un puente. Una semana después, el malvado individuo volvió a acosarlos, esta vez con oficiales de policía que afirmaban que eran abusadores. JNS, que aún estaba en la zona, no se dio cuenta de que el edificio al otro lado de una delgada línea de árboles era una guardería privada y que habían estado estacionados allí durante la noche. No había pruebas reales de ningún delito, así que la pareja solo fue instada a seguir adelante. En ese momento nuestra organización sin fines de lucro comenzó a ayudarlos, pero el grupo de Facebook nos atacó nuevamente, acusándonos de acoger a abusadores. La historia tiene un final feliz, sin embargo. JNS finalmente encontró un lugar propio, consiguió trabajo y está avanzando. Su perro está mucho mejor. Siempre ha estado feliz, sano y bien adaptado. A pesar de que todavía sufre de trastorno de estrés postraumático desde aquella noche, y las pesadillas no han desaparecido por completo, ella está mucho mejor y está aprendiendo a no estar tan nerviosa cuando la gente se acerca a ella con su teléfono en la mano. Desafortunadamente, el individuo malvado todavía está libre y sigue acosando a aquellos que considera inferiores, respaldado por lo que parece ser su propio culto.
Aunque todavía teme que pueda ir tras ella y Jay otra vez, dudo que lo haga ahora que ya no son personas sin hogar. Personalmente, considero que las personas que albergan tal odio hacia sus semejantes son mucho más aterradoras que la mayoría de mis clientes. No todos, pero la mayoría. La historia que te contaré ahora es sobre alguien a quien llamaré Kid. Cabe advertir que la historia aborda un intento de agresión sexual. Aunque Kid no era un niño, sino un joven adulto que se convirtió en una especie de hermano menor para mí durante el breve tiempo que lo conocí. No lo conocí en mi trabajo actual, sino hace años, cuando ayudaba a administrar un hotel y conversaba con los clientes sobre sus historias. Recuerdo que Kid había conseguido un trabajo a tiempo parcial para una temporada que le pagaba por quedarse en el hotel. Era bastante común en ese hotel que esa empresa hiciera esto una noche en que se alojaban. Durante nuestra conversación, me contó su primer encuentro muy aterrador después de quedarse sin hogar. A los 15 años, Kid había huido de su padre alcohólico, cansado de las palizas y del caos que ello conllevaba. No tenía dinero ni amigos, y su único plan era ir a la casa de sus tías, que vivían a 2 estados de distancia. Estaba convencido de que podría hacer autostop y caminar hasta allí, una idea bastante ingenua, especialmente porque su tía ni siquiera sabía que él iba en camino. Temía que, si le hablaba, ella le diría que no lo aceptaría, a pesar de que él pensaba que simplemente apareciendo no podría decirle que no. Ahora se da cuenta de lo tonto que era. Su primera noche en la calle no fue tan mala. De hecho, durmió en un parque bajo las estrellas y disfrutó de la experiencia, soñando con cómo podría hacer funcionar su vida como un nómada, viajando por el mundo. Sin embargo, las noches siguientes fueron más difíciles. La segunda y tercera noches pasaron hambre y su ropa sucia le resultaba incómoda a medida que se daba cuenta de lo mucho que caminaba. La cuarta noche fue cuando realmente se dio cuenta del peligro de vivir en las calles. Conoció a otras personas sin hogar que fueron amables y le dieron algunos consejos, pero todos le recomendaron que regresara a casa, diciendo que, por malo que fuera el hogar, las calles eran peores. Esa noche, Kid se encontró refugiado debajo de un viejo puente. Había estado allí solo unos 10 minutos cuando un anciano cojeando llegó al puente, gritando que el niño debía irse porque estaba debajo de su puente. El niño, un joven carismático, había intentado hacerse amigo del anciano, pero al ver que la situación se ponía incómoda, pensó en buscar un nuevo lugar para pasar la noche. Sin embargo, el anciano le dijo: «Te joderé». A pesar de la amenaza, el niño decidió quedarse y conversó un poco con el anciano. Este le preguntó si fumaba marihuana, a lo que el niño respondió que no. Luego, el anciano se mostró cada vez más agitado, preguntando si tenía comida, bebida o dinero, y finalmente indagó sobre el propósito del niño en la vida. El niño, cansado, solo respondió que quería dormir un poco. Cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás, tratando de ignorar la incomodidad. Fue un gran error. Sintió un presentimiento ominoso y al abrir los ojos vio al anciano intentando meter su mano en los pantalones del niño. El anciano gritaba algo sobre cómo el niño debía pagar por estar debajo de su puente y lo empujó hacia abajo. El niño luchó con todas sus fuerzas contra el anciano, que estaba sorprendentemente fuerte. Mientras el anciano reía, el niño pensaba: «Tengo que salir de aquí. Esto no está sucediendo. Necesito escapar». En estado de shock, el niño no podía ni siquiera pensar en gritar pidiendo ayuda. Finalmente, logró dar una patada al anciano y escapar corriendo. Aunque inicialmente pensó en ir a la policía, el miedo a ser devuelto a su padre o al reformatorio le impidió hacerlo. En lugar de eso, encontró un nuevo lugar para pasar la noche, temiendo que el anciano apareciera de nuevo cada vez que cerraba los ojos. No volvió a dormir bien durante mucho tiempo. El niño nunca regresó a casa. Pensó en comunicarse con su familia, pero creía que ya era demasiado tarde. Su padre ni siquiera denunció su desaparición, y la escuela probablemente asumió que se había trasladado a otra. Nadie lo buscó. Cayó en malas compañías,
comenzó a consumir drogas y vivió muchas más experiencias negativas. Ahora, ya adulto, estaba tratando de recuperar su vida. Soñaba con comprar una granja, construir una casa, encontrar una esposa y criar hijos. Me prometió que, si alguna vez necesitaba una niñera, yo sería la primera en cuidarlos, lo que lo hizo sonreír. Estaba limpio, ya no fumaba ni bebía. Me sentí orgulloso de él. Desafortunadamente, la historia no tiene un final feliz. Un día, el niño no regresó al hotel. Era extraño, pero sucede a menudo con algunos adultos. Tal vez había conocido a alguien y no volvió esa noche. Mi compañero de trabajo y yo nos preguntamos si deberíamos reportar su desaparición, pero decidimos esperar una noche más. Al tercer día, el jefe del niño vino a visitarnos para recoger sus pertenencias. Técnicamente, él había pagado por la habitación y era el contacto de emergencia del niño, por lo que no podíamos negarle la entrada ni exigirle información, aunque queríamos que limpiaran todas las pertenencias del niño y trajeran la llave de la habitación. Fue entonces cuando explicó que, hacía 3 días, el niño había tenido una acalorada discusión con su gerente de turno. Le había dado un puñetazo y luego había salido furioso del lugar de trabajo. Era difícil de creer. Quiero decir, el niño siempre había parecido tan tranquilo y de temperamento apacible. Esa noche, un taxista lo había llevado a urgencias y había muerto a causa de una sobredosis. En el hospital no pudieron salvarlo. Los policías aún no estaban seguros si se trataba de un suicidio por sobredosis o si simplemente había estado limpio durante tanto tiempo que su tolerancia había bajado y la dosis que tomó fue demasiado fuerte. Seguimos esperando, pero ningún policía apareció para hacer preguntas. Supongo que no sabían si el niño había estado actuando de manera diferente en casa o si había dicho algo al personal que pudiera aclarar si la muerte fue intencional o accidental. El niño solía decir que pensaba en contar su historia en las escuelas secundarias como orador motivacional para ayudar a otros jóvenes de 15 años que estuvieran en una situación similar a la suya. Quería inspirarles a buscar ayuda y evitar terminar como él. Así que, aquí estoy compartiendo su historia. No sé qué hizo que el niño cambiara de repente. Tal vez solo quiero recordar al dulce joven con el que hablaba en el trabajo y no ver el lado oscuro que una vida de drogas y crimen puede causar. Hubo un tiempo en el que comía junto a los perros. Sí, literalmente con los perros. Después de huir de un hogar de acogida abusivo, viví en las calles a los 14 años, sin nadie a quien llamar mío. Había días en los que buscaba comida en los contenedores de basura junto a los perros callejeros. Recuerdo una vez que encontré una hamburguesa grande a medio comer. Estaba a punto de agarrarla cuando un perro callejero me atacó. Trató de morderme, pero logré tomar la hamburguesa y corrí por mi vida. Esos años fueron los peores. Una noche especialmente fría, apenas podía dormir en un banco del parque. Intentaba mantenerme caliente, pero solo tenía un par de jeans y una sudadera con capucha que resultaba inútil. Me levanté y comencé a caminar para entrar en calor. Eran las 2 a.m. y el parque estaba desierto. Prefería dormir allí antes que en los sucios callejones. De repente me di la vuelta y vi a un hombre delgado, de estatura media, parado detrás de mí. No me había dado cuenta de que me seguía hasta ese momento. Parecía un vagabundo como yo, con la ropa en peores condiciones que la mía y temblando de frío. Miré a mi alrededor y dije, «Vamos a hacer un fuego». El hombre comenzó a caminar conmigo, recogimos ramitas y madera y nos detuvimos debajo de un árbol. Cavé un hoyo con las manos y él colocó las ramas dentro. Cuando la llama empezó a elevarse, me sentí vivo de nuevo. El hombre se agachó cerca del fuego y comenzó a calentar sus delgadas manos. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle?», preguntó. No recuerdo su respuesta exacta, pero me preocupó saber que estaba en una situación tan desesperada como la mía. Tenía que hacer algo con mi vida o terminaría como él. De repente el hombre me miró directamente a los ojos y preguntó, «¿Sientes pena por mí?». «No», respondí, tratando de disimular mi preocupación. «¿Terminaré como tú?».
Bueno, gano de vez en cuando. ¿Sabes a qué me refiero? De vez en cuando vendo, luego gano dinero, y lo gasto hasta que tengo que vender de nuevo. Me di cuenta de que estaba hablando de tráfico de drogas y trataba de involucrarme. No estaba interesado, así que me quedé callado. El hombre sacó un pequeño frasco y me lo ofreció. «Toma unos sorbos, te ayudará», dijo. No pude rechazarlo, ya que tenía mucha hambre y el alcohol parecía ser la única opción para pasar la noche. Tomé un gran trago e inmediatamente me arrepentí. Lo que había dentro tenía un sabor repugnante. Mi garganta ardía y mi cabeza comenzó a sentirse pesada. Mientras me desmayaba lentamente, vi al hombre sonriendo de manera siniestra. No recuerdo nada después de eso. Cuando desperté por la mañana me encontraba acostado debajo del mismo árbol. El hombre ya no estaba a la vista. Al intentar levantarme, sentí un dolor insoportable en mi estómago y vi manchas de sangre en mi ropa. Pensé que me habían apuñalado, pero al levantar la chaqueta descubrí algo impactante. Tenía grandes puntos de sutura en el costado del estómago. Me habían cortado y luego cosido de manera bastante rudimentaria. Adjunto a mi cuerpo había un billete de $10 con un pequeño papel que decía: «Lo siento, pero aún puedes vivir con un riñón. Sé feliz sabiendo que has salvado una vida». Tuve que aceptar el trato, aunque no tenía palabras. No tenía dinero ni seguro para recibir atención médica. Las lágrimas rodaban por mis ojos. Este mundo parecía demasiado cruel para sobrevivir solo. Miré al cielo y comencé a gritar y sollozar de dolor. Algunas personas se reunieron alrededor, pero en lugar de ayudarme, simplemente me observaban como a un animal en un zoológico. Uno de ellos trajo a un policía que estaba patrullando cerca y el oficial me llevó a la estación. Me interrogaron y luego me enviaron a recibir atención médica, ya que era menor de edad y fugitivo. Los médicos me dijeron que quien me operó no era un profesional médico. Me cortaron el riñón como si fuera carne de pollo. Tuve una hemorragia interna grave y estaba en peligro de infección. Aunque estaba traumatizado, al menos tenía una cama para dormir y comida para comer durante mi estancia en el hospital. Cuando me dieron el alta, la policía decidió llevarme de vuelta a la misma casa de acogida. La noche en que me dejaron en ese entorno abusivo, volví a escapar, no solo para huir del hogar de acogida, sino para encontrar al responsable que arruinó mi vida esa noche. Mi única misión era encontrarlo y hacerle pagar por sus pecados. Estaba convencido de que este individuo drogaba a muchos niños sin hogar y luego vendía sus órganos a bajo precio para mantenerse. Su vida patética le permitió conocer todos los lugares donde dormían las personas sin hogar durante las noches de invierno. Después de una búsqueda agotadora y largas horas de espera, finalmente llegó mi oportunidad. Una noche, mientras orinaba detrás de un arbusto, escuché una voz familiar. Mi ritmo cardíaco se aceleró al darme cuenta de que el depredador estaba a punto de capturar a su nuevo objetivo. Miré detrás del arbusto y vi a un niño, de una edad similar a la mía, sentado junto a ese hombre flaco y psicópata. El niño, esta vez, parecía un poco mejor. Había ganado algo de peso, probablemente alimentado por el dinero obtenido de la venta de mi riñón. Observé cómo el hombre mantenía una conversación trivial con el niño, y luego sacaba el frasco que ofreció al niño para que bebiera. Antes de que el niño pudiera agarrarlo, salté de entre los arbustos con una pesada rama y golpeé al hombre en la cabeza con fuerza. Sus ojos se agrandaron al ver el tronco de madera acercándose a él. El niño, aterrorizado, huyó pensando que era solo otra pelea callejera. Arrastré el cuerpo inconsciente del hombre detrás de los arbustos antes de que alguien más nos viera. Encontré una cabaña abandonada en el bosque y encadené al hombre a una cama rota y oxidada en su interior. Era solo cuestión de tiempo antes de que despertara y sintiera un agudo dolor en el estómago. Con el dinero fácil que obtuve al vender su riñón, planeaba comprarme un suéter y con el dinero de su corazón, unos zapatos. Con sus pulmones, un saco de dormir y con el resto de sus órganos, ahorrar para venderlos a estudiantes de medicina.
Me encontré con ellos a través de un amigo traficante de drogas. Estos estudiantes compran órganos humanos para sus investigaciones o experimentos, o a veces los venden a grandes hospitales o donantes necesitados. No puedo esperar a ver la expresión en el rostro de este hombre cuando despierte y se dé cuenta de que alguien más es el depredador ahora y que él se ha convertido en la víctima. Mi vida es la de un hombre ordinario. Trabajo en una oficina aburrida, cumplo mis horas lo más silenciosamente posible y luego me voy a casa. Siempre tomo el mismo tren, sigo el mismo camino, me compro un dulce en el medio y llego a casa cansado, preparándome para repetir la misma rutina al día siguiente. No tengo grandes aspiraciones en la vida, solo deseo ver crecer a mis hijos y vivir en paz sin molestar a nadie. Desde que tengo memoria, siempre ha sido así. No importa lo que haya vivido, ninguno de nosotros ha cambiado. A pesar de esto, la gente cuestiona mi estilo de vida, diciéndome que nunca sabré lo que es realmente la vida y que estoy condenado a una existencia aburrida e irrelevante. Creen que nada interesante le puede suceder a un hombre común. Ojalá tuvieran razón, pero desafortunadamente están equivocados. Una cálida tarde de verano del año pasado, salí de casa a la hora habitual y parecía que sería otro día de rutina. Tomé el tren a casa y al salir de la estación, ya estaba oscuro como de costumbre. Caminé a casa, un trayecto de 15 cuadras que pasó rápidamente, ya que disfrutaba del aire fresco después de un largo día de trabajo. Todo parecía normal hasta que a 10 cuadras de mi casa, noté a un hombre caminando a media cuadra detrás de mí. Normalmente esto no me llamaría la atención, ya que todos tienen derecho a caminar, pero había algo en este hombre que no me gustaba. Su mirada estaba fija en mí, y aunque intentaba no darme la vuelta para que no fuera obvio que lo estaba observando, no pude evitarlo. El hombre parecía estar sin hogar, y su ropa desgastada lo confirmaba. Su ritmo se aceleraba a medida que nos acercábamos a mi casa, y las calles estaban completamente vacías, como si solo estuviéramos destinados a encontrarnos allí. Después de caminar 2 cuadras con él siguiéndome, decidí acelerar el paso. Casi corriendo, aproveché el paso de un auto para darme la vuelta y mirarlo. Me asusté al ver que no solo había mantenido el ritmo, sino que estaba aún más cerca. Mi primer impulso fue correr, pero eso sería demasiado obvio. Opté por seguir caminando hasta la esquina, y cuando llegué a la curva, me giré y aceleré mi paso. Aunque el hombre me había perdido de vista por un momento, pronto lo vi girando en mi dirección. Nos acercábamos cada vez más a mi casa, y no iba a permitir que supiera dónde vivía. Me quedé allí, apoyado contra la pared con una gran piedra en la mano, esperando. El hombre pasó caminando junto a mí, mostrando cierta vacilación en su andar. Si quería hacerme daño, había perdido su oportunidad. Esperé hasta que se alejó y luego regresé a casa tomando una ruta alternativa, aún con la expectativa de encontrarme con él de nuevo. Al llegar a casa, todo siguió como un día normal. Mi esposa había salido temprano, así que decidió preparar la cena ella sola, lo que me vino bien, ya que estaba particularmente estresado esa noche. Decidí no contarle a mi familia sobre el incidente con el vagabundo, ya que solo los preocuparía. Al anochecer, caí en la cama exhausto, y en cuanto me acosté, me quedé dormido de inmediato. Me considero una persona que duerme profundamente, por lo que realmente no me despierto durante la noche. Sin embargo, a las primeras horas de la mañana, me desperté de golpe. No tuve tiempo de mirar la hora ni de intentar volver a dormir, ya que sentía un metal frío presionado contra mi cuello. Si te mueves 1 centímetro, te corto el cuello como a un pez. La voz ronca no era de nadie conocido. Sabía que mis ojos aún trataban de ajustarse a la oscuridad mientras preguntaba, con voz somnolienta y temblorosa, ¿quién eres? Al darme cuenta de la situación, reconocí la cara. Era el hombre sin hogar que me había seguido unas cuadras antes de llegar a mi casa. Probablemente me había seguido sin que yo lo notara y, sin duda, había visto dónde vivía.
Abrí los ojos de par en par y me congelé, temeroso de que este hombre reaccionara violentamente y me apuñalara con el cuchillo oxidado que acariciaba mi garganta. «Ahora, te vas a levantar muy lentamente y me vas a dar todo tu dinero», ordenó con cuidado, su aliento pútrido casi haciéndome vomitar. Su voz intentaba sonar confiada, pero estaba claramente alterado. Sus ojos reflejaban el consumo de alguna droga antes de entrar en mi casa. Este hombre era peligroso. Cualquier movimiento en falso podría costarme la vida. El hombre me acompañó lentamente hasta el lugar donde guardábamos el dinero, en una caja en el armario. En realidad no tenía dinero escondido, solo necesitaba ganar tiempo para que mi esposa, que fingía estar congelada de miedo, pudiera sacar el revólver de debajo de la cama. «Oye, mujer, quédate quieta, te estoy vigilando. Un movimiento en falso y no solo te quedarás sin marido, sino que también te daré una señal para que tus hijos...». La advertencia se quedó en el aire mientras yo decía: «Por favor, no le hagan nada, solo tomen las cosas y váyanse. No queremos que esto termine mal. No estamos tratando de hacer nada extraño». Cuando el hombre se distrajo con mi voz, mi esposa intentó sacar el arma, pero, debido a los nervios, olvidó quitar el seguro, por lo que el arma no funcionó. Aproveché la distracción para empujar al hombre y corrí en dirección a mis hijos, pero él me detuvo y me clavó el cuchillo en los pies. Furioso, comenzó a golpearme salvajemente en la cara. Varios de mis dientes volaron mientras él continuaba golpeándome. Mi esposa observaba horrorizada, sin poder disparar porque corría el riesgo de herirme a mí también. En un momento de claridad, mi esposa disparó cerca del hombre, asustándolo y deteniendo sus golpes que, de haber continuado unos segundos más, podrían haberme matado. El hombre huyó a otra habitación y al seguirlo, lo encontramos parado frente a las escaleras, cuchillo en mano, apuntando a la cabeza de nuestra hija. No debieron haber hecho eso, estúpidos idiotas. No debieron provocarme. Solo iba a tomar el dinero e irme. «Calma», suelta a la niña. «Esto no va a acabar bien para ti si no lo haces», dije con las pocas fuerzas que me quedaban. «Piénsalo, ¿qué te queda si le haces daño? No podrás protegerte y te aseguro que te mataré. No me importa si me matas, esta niña irá conmigo y es solo por tu culpa». Mientras decía esto, acariciaba la cabeza de nuestra pequeña. Mi esposa, incapaz de soportar más, intentó dispararle en la cabeza. La bala falló, y en estado de shock, el hombre cayó por las escaleras agarrando a nuestra hija. Mi esposa salió corriendo con el arma, pero estaba preocupada por nuestra hija mientras yo me arrastraba de dolor. Con una fuerza sobrehumana, intenté asegurarme de que ellas estuvieran bien. Cuando llegué vi a mi esposa llorando debajo de las escaleras, mi hija llorando con el brazo dislocado y el hombre muerto, con un charco de sangre alrededor de su cabeza. Después de ese día, seguí con mi rutina diaria, volviendo por el mismo camino, pero algo había cambiado. Ahora miro alrededor obsesivamente y estoy mucho más alerta. Me costó salir de la rutina para añadir una nueva actividad a mi vida, pero cada vez que pienso en esa noche, siento que debo hacerlo. Lo único que salvó a mi hija del charco de sangre fue su suerte. A principios del invierno pasado, una serie de problemas económicos me llevaron a quedarme sin hogar. Los primeros días en esa situación fueron los más duros, pero logré sobrevivir un tiempo en esas condiciones hasta que surgió otro problema: el frío. Con las temperaturas bajando y apenas un suéter para abrigarme, conocí a Dina, una mujer sin hogar como yo. Ella me ayudó en todo lo que pudo, pero el frío me estaba matando lentamente. Una tarde, unos policías me vieron y me dijeron que había un refugio cercano para personas sin hogar. No dudé en ir allí, ya que cualquier cosa era mejor que vivir afuera en el frío, aunque Dina no pensaba lo mismo. Ella me advirtió que no fuera, diciendo que estaba mejor aquí y que íbamos a morir congelados. Le respondí que, si no quería ir, estaba bien, pero yo lo haría. A pesar de las advertencias de Dina, al día siguiente me dirigí al refugio. Para mi sorpresa, el lugar parecía agradable desde afuera, mucho más de lo que esperaba. Fui amablemente recibido por un hombre llamado Axel,
quien estaba a cargo del refugio. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Señorita Jenna», respondí, y él se presentó con una sonrisa sincera. Su actitud inicialmente me pareció extraña, pero cuando me llevó a mi cama, olvidé por completo esa primera impresión. La habitación era limpia y espaciosa, con varias camas, pero no había nadie más. «Tienes suerte de tener una habitación para ti sola por ahora. Disfrútala», dijo Axel. Me convencí de que había malinterpretado la extraña actitud de Axel, pues su apariencia limpia y cuidada, sus grandes ojos oscuros y su sonrisa sincera me hacían pensar que era una buena persona. Las ojeras bajo sus ojos solo indicaban que era un trabajador incansable. Los siguientes días en el refugio fueron fantásticos. Tenía comida, estaba protegido del frío y me trataban bien. Axel incluso se acercaba de vez en cuando para ver cómo estaba. Tuve la oportunidad de conocer y hablar con otras personas sin hogar, lo que me hizo sentir comprendida y apoyada. Sin embargo, cuanto más hablaba con ellos, más me daba cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Muchos se quejaban de la suciedad del refugio, el hacinamiento en las habitaciones, las ratas y los insectos, y el trato que recibían de los responsables. Mientras observaba, noté que Axel me miraba desde lejos, lo que me asustó. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué recibía un trato especial? No tenía respuestas a estas preguntas, pero al menos me ayudaron a estar más alerta. Así fue como me di cuenta de que Axel me seguía durante todo el día, manteniendo sus ojos en mí. Al principio pensé que era una coincidencia, pero pronto me di cuenta de que no lo era. Cada vez que me movía fuera de su campo de visión, él estaba lo suficientemente cerca para vigilarme. Como la mayoría de los días, en algún momento se acercó a mí y, tratando de ocultar mi miedo, respondió: «¿Estás bien, Jenna? Te ves nerviosa». Intenté actuar con normalidad, pero no pude evitar notar un cambio en sus grandes ojos oscuros. Ya no reflejaban la amabilidad que habían mostrado al principio. Decidí que me iría a la mañana siguiente. Esa noche, al irme a mi habitación, intenté engañar a Axel para que apartara su mirada de mí. Parecía haber funcionado porque no había señales de él cuando entré y cerré la puerta. Como me sentía amenazada, coloqué una de las camas frente a la puerta para evitar que alguien entrara. A pesar de estar lo más protegida posible, me obligué a no dormir, al menos esa última noche en el refugio. Sin embargo, con el paso de las horas y sin señales de que alguien intentara entrar, bajé la guardia y finalmente me quedé dormida. Fue entonces cuando fui despertada abruptamente por una voz ronca. «Te mueves 1 centímetro y te corto el cuello como a un pez». Reconocí la voz. Era Axel, el hombre que me había seguido y que ahora estaba en mi habitación. Me golpeó en la cabeza antes de que pudiera reaccionar y me desmayé. Cuando recobré la conciencia, me di cuenta de que me habían atado las manos y cubierto los ojos y la boca. Escuché a los hombres hablar, reconociendo la voz de Axel y a otra persona llamada Jonathan. Entré en pánico al escuchar su conversación. Sabía que estaba en un vehículo, pero no tenía idea de a dónde me llevaban. El vehículo se detuvo y me sacaron afuera. Me llevaron a un edificio. Cuando me quitaron la venda de los ojos, vi a un grupo de personas bien vestidas y arregladas que me miraban con una mezcla de interés y posesividad. Una mujer en particular, que parecía preocupada por el miedo en mi rostro, me dijo: «Oh, cariño, no tengas miedo. No vamos a hacerte nada inapropiado. Verás, Jenna, hoy serás nuestra comida. Nuestra comida. Debes probarla». No podía creer lo que escuchaba. Me quedé quieta mientras trataba de encontrar una forma de escapar. Me di cuenta de que me estaban tratando con tanto cuidado, porque querían asegurarse de que estuviera en perfectas condiciones para su grotesco propósito. Mi única oportunidad era no parecer tan perfecta. Cuando uno de los hombres se inclinó hacia mí, luché y lo empujé con todas mis fuerzas. Corrí hacia una ventana y con las manos atadas logré abrirla. De repente estaba afuera en el frío de la noche, en una propiedad privada en medio del bosque.
Comencé a seguir el camino de cemento con la esperanza de llegar a una carretera. Desafortunadamente, comencé a escuchar que me perseguían, así que cambié de plan. Me dirigí a un árbol y empecé a golpearme contra él, dañándome en el proceso. La idea era dejar de parecer una comida perfecta. No sé cuándo me desmayé, pero cuando recobré la conciencia, me di cuenta de que el plan había funcionado. Me habían dejado allí para morir. A la mañana siguiente, algunas personas me encontraron inconsciente y me llevaron al hospital. Los médicos dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido. Cuando les conté lo que había pasado, la policía decidió investigar. Me informaron que no había nadie llamado Axel en el refugio. ¿Cómo te sientes cuando caminas solo por la noche? ¿Eres excesivamente cauteloso, mirando hacia atrás cada pocos segundos con el temor de que algo pueda suceder en cualquier momento? ¿O eres de esas personas que se sienten seguras y piensan que los peligros solo les suceden a otros, a los que aparecen en las noticias? Mi nombre es Jake, y solía ser uno de esos que no creía que pudiera pasarles algo malo. Soy un hombre adulto y mido más de 1.80 metros. Soy el tipo de persona que probablemente conoces, alguien que no suele buscar problemas. Pero aquella noche, nada de eso importó. Me di cuenta de que no importa quién seas, si la desgracia te busca, te encontrará. Trabajaba en un aburrido trabajo de oficina nocturno, y nunca pensé que caminar de noche me pondría en peligro. Elegí trabajar en ese turno porque me pagaban más, y nunca imaginé que un simple paseo a casa podría convertirse en una experiencia aterradora. Era un martes por la noche, conocido por ser el día más aburrido y tranquilo de la semana, pero esa noche fue diferente. Mi departamento fue el único que recibió trabajo extra, y yo fui el encargado de cerrar la oficina. Cuando dejé a los pocos compañeros que quedaban, me di cuenta de que todos tenían coche, excepto yo. Como vivíamos lejos, nadie podía darme un aventón. Sabía que probablemente no tomaría el tren, pero aún así, me apresuré para intentarlo. Al llegar a la estación, noté que el vendedor de boletos no estaba, lo cual no me sorprendió. A esa hora, casi nadie compra boletos. Los carteles electrónicos tampoco estaban funcionando, así que solo me quedaba esperar en el andén y ver si aparecía el tren. Sentado bajo la tenue luz de la luna, esperé. No esperaba ver a nadie más, pero para mi sorpresa, vi una silueta acercándose desde la distancia. Al principio pensé que el tren podría estar retrasado, pero a medida que la silueta se acercaba, empecé a notar algo extraño. No podía ver bien sin mis lentes, pero había algo en la figura que no encajaba. Cuando finalmente pude distinguir claramente, mi sangre se congeló. No era un hombre cualquiera que regresaba del trabajo. Era un vagabundo cubierto con una sábana sucia y pantalones rotos. Mientras lo observaba, me di cuenta de algo aún más perturbador. El hombre no se dirigía hacia el final de la estación, sino hacia mí. En ese momento pensé que quizás estaba siendo paranoico, que esto no podía ser más que una coincidencia, pero no quería arriesgarme. Tomé mi mochila del asiento y me dirigí rápidamente hacia la otra salida de la estación. Aunque esto significaba que me tomaría más tiempo, prefería evitar el riesgo. Una vez fuera de la estación, caminé rápidamente en dirección al parque, donde estaba la parada del autobús, a solo una cuadra de distancia. Caminaba lo más rápido que podía sin correr, para no dar la impresión de que estaba huyendo. Rezaba para no encontrarme con ese hombre, esperando que solo fuera un vagabundo esperando el tren. Pero para mi terror, eso no fue lo que sucedió. No solo él seguía detrás de mí, sino que también era el hombre con la sábana sobre la cabeza. Había cerrado la distancia tan pronto como me di cuenta de su presencia. El hombre cambió su postura y comenzó a correr hacia mí. Era lento, pero su actitud era extremadamente amenazante. Cada paso que daba parecía más firme que el anterior, lleno de determinación y peligro. No tenía sentido intentar disimular mi terror, así que corrí con todas mis fuerzas hacia la estación de autobuses.
Por suerte, el autobús estaba a punto de llegar. Normalmente tardaba mucho, pero esta vez ya estaba en camino. Hice un último esfuerzo y crucé la calle con valentía para llegar a la parada del autobús. El autobús casi me atropella, pero se detuvo y abrió las puertas. Oye, ¿estás loco? Casi te atropello con el autobús. Hay un hombre persiguiéndome, un hombre con una sábana. Sí, lo que quieras. Paga el boleto. Busqué en mi bolsillo y no encontré mi billetera. Revisé todos mis bolsillos y mi mochila, pero ya no estaba. Señor, no puedo encontrar mi billetera. Es una emergencia. ¿Podría dejarme pasar sin pagar? Así que así va la cosa. Bajarse del autobús ahora mismo. Señor, no entiende. ¿Hay alguien? No hay nadie ahí afuera, o usted está loco o está intentando evadir el pago. Sea lo que sea, bájese ahora. Miré a mi alrededor y, sin opción, me bajé del autobús. Normalmente no habría hecho esto, especialmente en una situación tan peligrosa, pero el hombre con la sábana no parecía estar cerca. Reconocí la furia en los ojos del conductor mientras el autobús se iba. Me quedé solo una vez más, o al menos eso pensé, porque de la calle detrás de la parada de autobús apareció de nuevo ese hombre aterrador con la sábana en la cabeza. Paralizado por el miedo y sin opciones para escapar, el hombre se acercó lentamente hacia mí. Me puse contra la pared y cuando se encontró cara a cara conmigo, extendió su mano tratando de darme algo. Oye, esta es tu billetera. La dejaste caer en la parada del tren. Miré hacia abajo y era cierto. Esa era mi billetera. Aún tenía dinero dentro. ¿Era esta la razón por la que el hombre me seguía? Oh, muchas gracias. Tan pronto como extendí la mano para tomar mi billetera, el hombre saltó y agarró mi brazo con la otra mano, quitó la sábana y pegó su rostro al mío. Fue horrible. Su cara estaba totalmente deformada, evidentemente por un terrible incendio. Era la única explicación posible. De repente, el hombre puso una mano en mi costado para evitar que escapara y con la otra mano me agarró del cuello, presionándome aún más contra la pared. Una vez satisfecho, me lanzó a un lado. Mi único impulso fue correr en cualquier dirección que me alejara de ese lugar, llorando y asqueado por lo que acababa de pasar. Mientras corría, vi al hombre quedarse en la misma posición, riendo y mirándome. Esa fue la última vez que fui imprudente al caminar solo por la noche. Al día siguiente, pedí un cambio de turno en mi trabajo. Ya no quería trabajar en horario nocturno. Aún no puedo explicar lo que ocurrió esa noche. Pensándolo bien, no hay mucha explicación. Simplemente fui víctima de un hombre perverso y sádico que encontró en la oscuridad a su presa. La fiesta fue bastante salvaje. Incluso cuando salí del club, seguí moviendo mis pies al ritmo de la música que sonaba. Aunque el club estaba en una parte poco recomendable de la ciudad, traté de no pensar demasiado en ello. El aire fresco de la noche me devolvió la sobriedad bastante rápido. Me di cuenta de lo que me rodeaba, pero no había nada de qué preocuparme. Nada malo podría pasar en una noche tan buena, ¿verdad? «Hey, niño, ¿eh?» Me detuve en seco al escuchar una voz a mi derecha. Quería seguir caminando, pero algo en el tono del desconocido me hizo detenerme. «Hola, perdón por asustarte». Más tarde supe que el hombre se llamaba Toby. Era una figura interesante, claramente menos afortunada que yo, con su ropa vieja y andrajosa y un olor peculiar. Aunque era evidente que estaba en una situación difícil, no era mi lugar juzgarlo. «Lo siento, chico, pero tengo mucha hambre. ¿Podrías comprarme una hamburguesa de ese lugar de la calle? Solo necesito unos cuantos dólares y harás muy feliz a este anciano». No era tan viejo, pero su súplica era sincera. Claramente había visto días mejores y me quedaba algo de efectivo. «Sabes, yo también tengo hambre. ¿Por qué no entras conmigo?» «Seguro que es mejor que esperar aquí», propuse. Su respuesta fue rápida y algo desconcertante, con una voz fuerte y aguda. No. Los de mi clase no son bienvenidos allí. Parece que asusto a los clientes». Respiré hondo y forcé una sonrisa. «Bueno,
Eso tiene sentido. Está bien. Yo iré a comprar algo para nosotros. Podemos comerlo junto al río. Está agradable esta época del año. ¿No tienes frío? Aunque no respondió, se encogió de hombros. Supuse que estaba acostumbrado al frío. Me tomó unos minutos, pero conseguí las hamburguesas en la local. El lugar estaba relativamente vacío, salvo algunos noctámbulos que parecían más borrachos que yo. Mientras hacía fila, noté que la camarera me miraba, pero me entregó mi pedido con una gran sonrisa. Tal vez estaba acostumbrada a extraños a altas horas de la noche. «Aquí tienes, hombre. Espera, olvidé preguntarte. Soy Toby», dijo mientras tomaba su hamburguesa, mostrándome una sonrisa casi desdentada. «De todos modos, vamos a buscar un lugar donde sentarnos. No somos caballos, ¿verdad, Marcus?» Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Era evidente que Toby tenía un sentido del humor peculiar. No me importó. Prefería ver a la gente sonreír que fruncir el ceño. Justo cuando le di el primer bocado a mi hamburguesa, Toby habló de nuevo, sin apartar la mirada de mi rostro. «Admito que tienes algo extra efectivo. Realmente podría usarlo». Me sorprendió un poco. Bueno, no es que tenga mucho, pero la mayoría de los cajeros automáticos en esta área están cerrados. Y aunque estoy dispuesto a dar algo de comida, no sé si quiero alimentar cualquier adicción que puedas tener. Lo siento, en realidad no. En realidad vi tu tarjeta cuando estabas pagando por las hamburguesas. Vale, mira, hombre, soy un estudiante sin dinero. Me alegra tener algo de comida, pero no puedo darte dinero. ¿Realmente unos pocos dólares harían una gran diferencia para mí? Lo siento, pero no puedo. Me levanté de repente. La agradable compañía que había disfrutado se volvió amarga y ya no me sentía cómodo. Necesito irme a casa. Tengo un examen de matemáticas mañana, ¿verdad? Sí, pero mañana es domingo. ¿No es por eso que saliste esta noche? Se estaba poniendo raro. No pude precisar por qué, pero sentía que él sabía demasiado sobre mí, y eso no me gustaba en absoluto. Tal vez estaba siendo paranoico, pero aún así, la forma en que él agarró mi muñeca, a pesar de su fragilidad, era sorprendentemente fuerte. Afortunadamente, fue bastante fácil alejarme de él. Comencé a alejarme, acelerando el paso. Tal vez estaba equivocado, pero había algo siniestro en Toby que me hizo querer irme lo más lejos posible. «Está bien, entiendo la pista, chico», dijo con un tono derrotado. Quería detenerme y decirle que no era él, que simplemente estaba paranoico, pero no lo hice. Mientras me alejaba mantenía mi dedo cerca del botón de emergencia en mi teléfono, por si acaso. Llegué a mi calle razonablemente rápido. Después de todo, vivo cerca de las partes malas de la ciudad. Pero cuando tropecé buscando mis llaves escuché pasos. Pensé que tal vez alguien más estaba afuera en ese momento, pero algo cayó. De repente, sentí como si el aire fresco se hubiera vuelto más intenso y me sentí casi asfixiado al volverme para verificar la fuente del ruido. Casi grité al ver a Toby, parado a solo unos metros de mí con un bate de béisbol en las manos. Realmente solo quería algo de dinero en efectivo, chico. No quiero hacerte daño, pero tengo pagos pendientes. ¿No puedes ayudar a un anciano? Toby, voy a llamar a la policía. Él se movió mucho más rápido de lo que pensaba. Parpadeé y de repente estaba frente a mí, sonriendo con una sonrisa desdentada que me hizo estremecer. Había algo extraño en la forma en que me miraba. Tal vez debería haberle dado el dinero, pero no quería. Simplemente no me sentía bien. Por favor, déjame en paz. No tengo nada que darte de todos modos. Sé que tienes dinero, chico. Sé mucho más sobre ti de lo que te gustaría. Te he estado observando. Estaba tratando de meterme en mi cabeza, o tal vez estaba diciendo la verdad. No estaba seguro, pero lo que sí sabía era que no debía haberle dado la espalda cuando entré corriendo a mi edificio de apartamentos. Desperté en el suelo unas horas después, temblando de frío. Toby no estaba a la vista, y mis pertenencias también habían desaparecido. Aún ahora, meses después, tengo pesadillas en las que él me observa.
Tal vez debería haber sido más amable con él. Quizás así no sentiría que está constantemente tras de mí, listo para atacar en el momento en que baje la guardia. La falta de vivienda es una pesadilla viviente. ¿Qué podría ser peor que el hambre noche tras noche, sintiendo cómo el estómago se devora a sí mismo, mientras los elementos golpean tu carne expuesta a través de un andrajoso saco de dormir? Algunas personas te miran mal en las calles, como si fueras una molestia inhumana. Otros, algo amables, te dan el dinero extra que tienen a mano si les conviene. Pero algunos parecen ser peores y me pregunto si Toby era uno de ellos. Después de 10 años viviendo en un apartamento cómodo con una esposa y 2 hijos, he salido del punto más bajo de mi vida. Sin embargo, el recuerdo de aquellos tiempos sigue fresco, especialmente cuando estaba en la universidad, lidiando con problemas de drogas. No podía vivir sin ellas. Noche tras noche, me sumergía en líneas de polvo y paquetes, incapaz de escapar de mi propio deseo. No pasó mucho tiempo antes de que la universidad me descubriera. Tras ser expulsado por mi adicción, intenté buscar ayuda en mis padres, pero también ellos me echaron a las calles, dejándome sin un título universitario. No tenía hogar. Deambulé durante unos 3 años, moviéndome de ciudad en ciudad, siempre buscando áreas centrales concurridas para ganar algo de dinero para gastos menores, mientras seguía recuperándome de los horrores del abuso de drogas que atormentaban mis pensamientos. Cada centavo que ganaba lo gastaba en autobuses para ir a la siguiente ciudad, en comida y, en raras ocasiones, en una cálida ducha. Esto continuó hasta que encontré una ciudad que me era familiar de mi infancia, cuando las cosas eran más simples. Recorrí un lugar que solía visitar con mi padre en busca de aventuras. Era un pequeño claro rodeado por arbustos, junto al río de la ciudad. Recordando el sitio, decidí que sería un buen lugar para pasar la noche, protegido de los elementos. Aunque el sol ya se estaba poniendo y los arbustos que lo rodeaban habían crecido con el tiempo, el claro seguía allí. Empujé mi mochila para despejar algunas ramitas que habían crecido hacia adentro. Cuando sentí resistencia, empujé más fuerte y caí al otro lado con un fuerte golpe. Al estabilizarme, miré hacia arriba, emocionado al ver cómo los recuerdos afloraban. Sin embargo, lo que vi fue un basurero, grandes montones de basura esparcidos por todas partes, sacos de dormir rotos en el barro, jeringas usadas tiradas en el suelo y un olor nauseabundo a carne en descomposición. Me di cuenta de que mi amado lugar de la infancia había sido convertido en un sitio desolador. Aunque me dolió ver el lugar en ese estado, no estaba en posición de juzgar. Encontré un rincón relativamente limpio en la esquina más alejada de la entrada y me metí en mi saco de dormir desgastado, mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Horas después, me desperté al sonido de hojas crujientes del otro lado de la pila de basura. Al abrir los ojos, vi una figura oscura en la entrada. La figura se acercó lentamente a la pila de carne, se arrodilló y comenzó a comer de ella, devorando la carne putrefacta y verde. La escena era repugnante. Mi sorpresa y horror hicieron que me preguntara si estaba tan hambrienta. «¡Oye!», grité, sintiendo que había alertado a la figura de mi presencia. Mi boca se movió por sí sola mientras le preguntaba qué estaba haciendo. La figura levantó la cabeza y me miró fijamente, con la sangre aún goteando de sus dientes. De repente comenzó a sonreír, revelando una boca llena de dientes afilados y uñas igualmente afiladas. En un instante, cargó hacia mí, a 4 patas. Arrojé mi saco de dormir y me preparé para lo que vendría. Saqué la bolsa de mis piernas y me lancé entre los arbustos detrás de mí. Mis ojos se abrieron desorbitados mientras atravesaba los palos afilados y los pinchazos crueles, arrastrándome en una frenética carrera por sobrevivir. El sonido de los dientes apretándose detrás de mí envió escalofríos por mi columna vertebral mientras sentía su presencia cada vez más cerca. En el instante en que salí de los arbustos,
Corrí dejando atrás todo el contenido de mi mochila. Al mirar hacia atrás, vi al hombre con solo su cabeza asomando entre los arbustos, mirándome con hambre. Ese día me obligué a cambiar mi vida para no volver a estar en las calles. Al día siguiente, llamé a la policía para explicarles el estado del claro y el caníbal que lo habitaba. Sin embargo, siendo el vagabundo que era, no me creyeron. Cuando llegaron, parecía que toda la carne que mencioné había desaparecido, y solo quedaban restos del campamento de personas sin hogar. Así es como lo llamaron, pero yo sé, y todavía sé, que lo que vi era real, una auténtica picadora de carne para personas sin hogar.